Los Templarios. En el siglo XII, en el año 1118, al principio de las Cruzadas, un grupo de 9 hombres formaron una orden que en sus inicios se llamó Pobres Caballeros de Cristo, los cuales deciden ponerse al servicio de Dios y del Rey de Jerusalén. Estos se sometieron a la regla monástica de San Agustín, que consistía en hacer votos de castidad y de pobreza. La vocación de estos caballeros desde el principio fue asegurar el servicio y la protección de los peregrinos durante el desembarque y la llegada a Jerusalén. Al ver la gran ayuda que generaron, el Papa Balduino II da reconocimiento a sus servicios y en 1119 les ofrece alojamiento en una parte de su palacio, la cual estaba situada justo en el emplazamiento del Templo de Salomón. Fue esta la razón para que los pobres caballeros de Dios cambiaran su nombre por los caballeros del Templo de Salomón y más tarde solo se llamaran la Orden de los Templarios. Desde entonces han sido definidos como una orden religiosa y militar, quienes protegieron a los cristianos en Tierra Santa. Rápidamente, la Orden de los Templarios alcanzó fama, siendo así la sociedad más influyente y rica de toda Europa. Llegaron a tener más de 30.000 caballeros, más de 50 castillos y fortalezas, una flota en el Mediterráneo y en costas francesas, y alrededor de 9.000 encomiendas. No admitieron otro miembro durante 9 años. Se dice que la razón fue porque se encontraban realizando excavaciones secretas en busca del Arca de la Alianza o del Santo Grial en el Palacio de Salomón. Transcurrido un tiempo de prestar su servicio de protección, en 1127 el primer líder de la orden, Hugo de Payns, obtuvo el permiso del rey de Jerusalén para intentar oficializar la orden y emprendió un viaje a Roma con el fin de obtener legítimamente la aprobación del Papa. En ese entonces, Balduino I había muerto y en su lugar se encontraba Balduino II. Fue él quien escribió la carta al abad Bernardo de Clairvaux, quien lo recibió calurosamente y con todos los honores. Para su fortuna, Bernardo de Clairvaux era pariente de 2 de los 9 integrantes de la Orden de la Temple, Hugo de Payns y Andrés de Montbard, quien lo recomendó con el Papa Honorio en Roma. Los entonces miembros de la orden habían recibido los canónigos del Santo Sepulcro de la regla de San Agustín, que ellos profesaban. Esta era una normativa que describía una serie de deberes religiosos que ellos debían llevar a cabo. Sin embargo, Bernardo de Clairvaux quería algo más que la nueva orden y en primavera de 1128 se celebró un concilio extraordinario en Troyes. Ahí fue donde él mismo expuso los principios y los primeros servicios de la orden, reconociéndola así oficialmente como una militarización oficial de las cruzadas, redactando una regla única original para los templarios. Los rangos en la orden estaban organizados así: sirvientes, también llamados aspirantes, escuderos, caballeros, priores comendadores, maestres, gran maestre, el cual es equivalente a príncipe. Solo los caballeros eran los que llevaban indumentaria con manto blanco y cruz de Malta. Eran feroces combatientes y su servicio para Jerusalén era distinguido. Para 1170, la Orden de los Templarios se encontraba en Francia, Alemania, España y Portugal. Dentro de sus posesiones se encontraba la primera banca internacional. A través del tiempo, los cruzados desarrollaron un excelente sistema bancario. Fueron el primer banco de transacciones en el mundo, debido a que no pagaban impuestos ni diezmos, puesto que solo respondían ante el Papa. La fortuna de los templarios creció rápidamente, eran depositarios de los tesoros de algunos reyes. Todo este poder económico se articulaba en torno a 2 instituciones características de los templarios: la banca. Para mantener un flujo constante de dinero, la orden tenía que tener garantías de que el capital no fuera robado en largos viajes. Con este fin se estableció en Francia una red de encomiendas que se esparcían por toda la geografía francesa, que no distaban unas más de otras que un día de viaje. Con esta idea se aseguraba que los comerciantes durmieran siempre a resguardo bajo techo y poder así garantizar la seguridad en sus caminos. La encomienda es un bien inmueble territorial localizado en un determinado lugar, que se formaba gracias a donaciones y compras posteriores y cuya cabeza se encontraba un preceptor. Hugo de Payns llevó al rey a conceder a estos caballeros un lugar donde reposar y mantener su equipo, también otorgándoles derechos y privilegios. Después de recibir la regla básica, 5 de los 9 integrantes de la orden hicieron un viaje, el cual primero fue a Francia y después al resto de Europa.
Hasta 3 grandes maestres templarios cayeron presos por combate por 30 años. Este esfuerzo se revelaría a la postre inútil, no tanto por la falta de medios de voluntad como por el hecho de la mentalidad que había cambiado, y a ningún poder de Europa le interesaba ya la conquista de los santos lugares, con lo que los templarios se hallaron solos. Se encuentran unos templarios notables, entre ellos están Hugo de Peñas. Fue el fundador de la Orden de los Templarios en 1120, participó en la primera cruzada y fundó en Jerusalén la primera orden militar. Lo nombraron gran maestre de la Orden del Temple y consiguió que ésta fuera reconocida en el Concilio de Troyes en 1128. Robert de Craon. Desde junio de 1136 hasta el 13 de enero de 1147 ocupó el cargo de Gran Maestre de la Orden de la Temple. Se destacó como un brillante organizador y hace de la Orden de la Temple la auténtica promotora de los estados latinos de Oriente. Su participación fue muy importante, ya que consiguió numerosos privilegios para la Orden, como el no pago del diezmo. Ebrard des Barres. Es el tercer maestre de los templarios y gobierna la orden desde marzo de 1147 a 1151, cuando en enero de 1147 fallece el gran maestro Robert de Craon. Fue un hombre muy religioso, eminentemente respetable y que posee los valores de un caballero, valiente y enérgico. Tuvo una influencia muy grande sobre Luis VII. André de Montbard, quinto gran maestre de la Orden de la Temple, maestre de la Orden de la Temple en 1154 y el 17 de octubre de 1156. Senescal de la Orden entre 1148 y 1151. Fue elegido con la oposición de otro candidato que contaba con el apoyo de Luis VII, rey de Francia. La primera mención de su nuevo cargo está fechada el 27 de mayo de 1155, en un escrito del rey de Jerusalén, Balduino III. Muere el 17 de octubre de 1156. Hugo Rigaud obtuvo éxito en el sur de Francia, que tuvo que encargar a un templario recién iniciado la continuación de su labor en España. Otros conocidos son Arcimbaldo de Saint-Amand, Gondemaro y Rolando. Como conclusiones podemos tener: primero, la Orden de los Templarios fue creada para proteger a los peregrinos hasta Tierra Santa. Segundo, estuvieron presentes durante las cruzadas. Tercero, el rey Felipe IV el Hermoso, al entregar sus riquezas a los templarios y ver que estaba debiéndoles, quiso recuperar su fortuna. Para ello, organizó un plan maquiavélico con el Papa Clemente V, que consistía en difamarlos y acusarlos de herejes. Cuarto, tuvieron más de 20.000 integrantes y creció rápidamente su poder y riqueza. Muchas gracias.